Todo en común. 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 Un espacio de diálogo y compartir ciudadano. Estamos acá con la visita de la profesora Nikita Chardín Flores. Ella es una docente de la Facultad de Comunicación de la Universidad Privada del Norte. Nikita, bienvenida al programa Todo en Común. ¿Cómo estás, Jorge? Muchísimas gracias por la invitación a este programa. Muchísimas gracias a ustedes que nos están viendo. Y en efecto, el voluntariado nace de unas ganas de querer compartir las experiencias, los conocimientos, todo lo que uno ha podido obtener en los años de experiencia en medios radiales, televisivos, medios escritos, ¿no? Y como tú bien lo has manifestado, ¿no? O sea, a veces tenemos la posibilidad de obtener muy buenas ganancias, pero a veces esas ganancias no son solo económicas, sino quizás las que te llenan más, las que van a tu corazón, son aquellas sonrisas, aquellas miradas, aquellas palabras, aquellos abrazos que te dan precisamente aquellos que no te pueden pagar con dinero, ¿no? Entonces, yo he tenido esa suerte de poder crear en el año 2009 un taller que lo he llamado Herramientas para Comunicar. Y lo he dictado no solamente en Lima, sino, gracias a Dios, lo he dictado en gran parte del Perú, en comunidades a donde he llegado en camioneta, en balsa, en automóvil, etcétera, diversas maneras de llegar. Incluso recuerdo que en Cusco fui a la comunidad La Estrella, o sea, sales de Lima, llegas a Cusco, de Cusco vas a Quillabamba, de Quillabamba vas a Quillo 1 y de Quillo 1 vas a La Estrella, o sea, lejísimo. Y la emoción es que dictas y te dicen gracias por compartir estos conocimientos, ¿no? Genial, yo vivo feliz de hacer ese compartir, ¿no? Y no solamente con docentes de colegio, estudiantes de colegio, universitarios, público en general, y hasta lo he dictado en establecimientos penitenciarios. ¿De dónde nace esa fuerza de tu voluntariado? De un corazón que creo que ha aprendido a lo largo del camino, ¿no? Que se ha formado en una familia pobre, ¿no? Mi familia pues es provinciana, mis padres son provincianos y ellos pues han luchado mucho por salir adelante. Mis padres no terminaron colegio, mi abuelita peor, ¿no? Entonces provengo de un hogar que no la ha tenido fácil en cuanto a educación. Y entonces yo decía, ¿por qué negar a las personas a un poco de conocimiento? ¿Por qué todo supeditarlo al dinero? Y yo me ponía en el caso y decía, no, yo ahora que tengo la posibilidad de darles ese conocimiento, yo no les voy a negar. O sea, si tienen para pagarme, genial, pero si no tienen, igual les doy. ¿Y qué buscas con tu voluntariado en la gente? Busco primero que tengan esa oportunidad que se les niega a través de un sistema educativo como el que tenemos actualmente en el Perú, ¿no? Tenemos un sistema educativo que, es cierto, brinda posibilidades, pero ¿qué pasa con aquellos que no tienen o que viven lejos o que simplemente por las oportunidades mismas no se les da cerca, ¿no? Que alguien vaya y les dicte una capacitación. Entonces busco eso, busco generar con un granito de arena contribuir al desarrollo, ¿no? Sí. de las personas. Normalmente los voluntariados, o generalmente los voluntariados están más vinculados a servicios puntuales, digamos, de una Navidad, de desarrollar, digamos, algunas actividades lúdicas, más festivas, o bien solucionar, digamos, un desastre, van y atienden, ¿no? Las casas destruidas, ¿no? Pero lo tuyo está más vinculado al aspecto comunicacional, y ahí está la novedad. Entonces, normalmente uno dice, ¿qué podría ganar un poblador sabiendo algo de comunicación escrita, digamos, televisiva, radial?
¿Dónde encuentras ahí la gracia? ¿Cuál sería la gracia para ellos? Muy, muy interesante tu pregunta. Básicamente, por ejemplo, lo descubrí cuando era jefa de informaciones en Canal 13. Me llegaban notas de prensa en donde no era nota de prensa, ¿no? O sea, decía nota de prensa, pero el texto, yo tenía que leer todo el texto y pasar a la no sé qué página, y por ahí estaba la pepa, ¿no? Claro. La noticia, y decía, wow. Decía, qué genial sería que estas personas que redactan supieran elaborar una nota de prensa. Entonces yo decía, bueno, creo que por ahí está faltando algo, una capacitación, ¿no? Y también encontré una motivación también cuando en un diario de circulación nacional se publicó un texto contra los guardaparques, ¿no? Brevemente les explico. Los guardaparques en muchas partes del Perú no tienen un horario de oficina. Tienen un horario que están, por decir, 22 días en el campo y 8 días en la ciudad. Es decir, 8 días están con su familia y 22 días están desconectados del mundo. Este periodista fue a buscarlos en su centro de trabajo justo en esos días en que ellos habían bajado a la ciudad. ¿Qué les costaba a ese periodista averiguarse un poquito de la vida antes de juzgar y escribir en su texto que los guardaparques no estaban en el puesto de control, que cómo es posible? Yo decía, ok, los guardaparques requieren armas para comunicarse. Entonces, teniendo esas dos experiencias, yo decía, se requieren herramientas para comunicar. Claro. Y entonces yo dije, ok, yo les voy a dar esas herramientas. Me inventé un taller en donde tiene dos aspectos principales, ¿no? Enseñar a las personas, cualquiera que sea su actividad, abogado, estudiante de primaria, docente, etcétera, que aprenda a redactar notas de prensa. Yo le enseño las técnicas, sencillitas, y luego le enseño a hacer spot de radio, pero de manera creativa. O sea, le digo, no necesitas tener un super estudio, 2 celulares y se acabó. Es lo único que necesitas. Y bueno, le enseño también a elaborar un guión, ¿no es cierto? Esa experiencia la he tenido en varios talleres, ¿no? Por ejemplo, en Puerto Inca, en Huánuco, les hice un taller interesantísimo. Y yo no voy a imponer, o sea, no digo, Claro. bueno, pues ahora vamos a redactar una nota de prensa sobre tal tema. No, ok, ¿y qué por decir, ¿no? Claro. ¿Qué área natural protegida hay por aquí? Esta. Ok, ¿y qué conocemos de esta planta? A ver, me empapo de sus experiencias, sus vivencias, y a partir les propongo, ¿no? Por ejemplo, tratamos el tema de la sangre de grado. La sangre de grado en la selva se utiliza para cicatrizar heridas. Claro. Entonces, ok, hablemos de eso. Hagamos un spot. Ah, genial. Entonces, les enseñé diálogo 1, diálogo 2, diálogo 3, mensaje, se acabó, música aquí. Ahora, hay dos cosas importantes que yo encuentro, Niquita, en esto de enseñar cómo hacer una nota de prensa y luego cómo hacer un spot. Es decir, la característica de la nota de prensa es digamos que en todo caso la población deje de ser fuente de noticias y sea productora de noticias. Correcto. ¿No? Correcto. Lo cual, digamos, podría ser, entre comillas, un poco más objetivo que aquel periodista que lo puede mirar. Correcto. Y que podría, en todo caso, presentar lo que sería, digamos, una cierta veracidad. Y en cuanto a lo otro de los spots, tiene el gran poder de ser un elemento sensibilizador y que llega directo a la conciencia, al corazón y a la acción. Entonces, que también es una herramienta que la población puede utilizar Exacto. para colocar, digamos, una campaña, para desarrollar una denuncia, Exacto. una propuesta, ¿no? Entonces, empodera a la población. Excelente, tu visión ¿No? es perfecta, es excelente. Lo que tú has dicho realmente resume, es darle ese poder a las personas, enseñarles y decirles que nadie más hable por ti. Tú puedes hablar por ti. Claro que sí. O sea, ni siquiera necesitas ir a la universidad, no. Te doy esto, capacítate, es sencillito, te enseño en 4 horas. El spot de radio, para hacer el spot de radio fue una experiencia maravillosa, la última que he tenido en un asentamiento humano de San Juan del Lurigancho con nuestras amigas de la Lombriz Feliz. Yo quedé muy feliz porque aprendieron ellas la técnica, o sea, ni siquiera yo solamente supervisaba, o sea, aquí, allá, aquí, y ellas
aprendieron magníficamente y tuvieron como producto su spot. Pero es poderosísimo los spots. Sí. Tú ves ahora los spots de apoyo a la selección peruana y cómo moviliza a la gente, Así es. ¿no? Entonces, con una idea, fuerza y bien marcadita, la gente se moviliza, ¿no? Claro. Eso. Ahora, vienes contando un poco el hecho, digamos, las actividades que haces con la gente, la respuesta de la gente en estos procesos, los talleres, en la producción de su nota de prensa, de sus spots. ¿Cómo lo sientes? ¿Qué descubren ellos? En lo personal, digamos, ya no tanto en lo profesional, sino en lo personal, en lo organizacional, ¿qué descubren? Encuentro en la mayoría de los casos que van con ganas de aprender, ¿no? Y luego se entusiasman bastante, ¿no? Y a ver, ¿cómo lo redacto y cómo lo hago, no? Tuve una experiencia en el Centro Poblado La Estrella, en Cusco, y fue porque mi taller lo dictaba en la tarde y había ya un taller que lo habían dictado en la mañana. Entonces, participar en un taller toda la mañana, almorzar y luego que venga otro taller, ya estaban un poco cansados. Claro, y además si es de producción hay que pensar la cosa. Entonces, una participante se acercó y me dijo, licenciada, me dice, ya hemos participado en un taller en la mañana. ¿Podría hacer rapidito su taller? Me dice, porque ya estamos cansados. Me dice, no se preocupe, le dije, voy a hacer todo lo posible para hacerlo más rapidito, para que sea corto. Ya no se preocupe, yo le entiendo lo que usted está cansadita. Sí, me dice, ya, muy bien. Y empecé el taller, y nunca, bueno, el taller pues dinámico, ¿no? Entonces tienes que hacer juegos por aquí, por allá y ya. Y no sé cómo en el transcurso del taller se acerca la participante y me dice, señorita, ¿cómo era que teníamos que redactar? Era la más entusiasta. Llegaste ahí a la motivación, ¿no? Y yo dije, ay, ya no era la que me estaba pidiendo que termine el taller. Ay, no, bueno, no dije nada. Dije, por supuesto, mire, así se hace. Y le expliqué por aquí, por allá. Ah, genial. Y regresaba, porque cada grupo tenía que hacer una nota de prensa, pero escribirlo en papelote, ¿no? Y regresó su papelote ahí feliz. Entonces, realmente cuando uno dicta un taller, ve mucha conexión con las personas porque demandan de ti. Claro. A ver, corríjame, si he redactado bien, si hay coherencia, si las palabras están bien escritas. Entonces uno tiene que ir, a ver, está muy bien, pero vamos a corregir esto. O sea, porque tampoco les puedo decir, oye, qué feo, no. Hay que tener formas también, ¿no? Está muy bien, pero vamos a mejorar en esto. A ver, mayúscula, acá escribimos mayúscula, acá hay una puntuación. Esto de repente podría ser mejor escrito así, ¿qué le parece? Ah, ya, muy bien. Y ahí lo van corrigiendo, pero al menos ya le diste esa oportunidad. Claro. Imagino que debe ser una doble felicidad para ellos. Una es el producir el texto y lo segundo es si es que se publica, si se difunde, ¿no? Claro. Han llegado también a esa, digamos, a esa parte. Porque una cosa es escribirla, claro. la otra cosa ya es también difundirla, ¿no? Tuve la experiencia en Puerto Inca, que se creó una red de educadores ambientales a partir de nuestra participación para que justamente se generen estas producciones, ¿no? Pero yo ya realmente no sé si se publicaron, si se llegaron a publicar. La otra experiencia que tuve también fue con una comisión ambiental en la región San Martín. También ahí les capacité, ¿no? Claro. Para que puedan publicar mejor sus notas, ¿no? Sí, tú en la previa a la entrevista me comentabas también que en algunos barrios, acá creo en Lima, le sugerías que los spots, por ejemplo, lo pasaran por bocinas en las mototaxis, ¿no? Claro, ¿no? Justamente ahí, en el asentamiento humano de San Juan del Lurigancho, les dije, acá yo veo muchas motos. Entonces le digo, qué genial sería si este spot que ya lo tienes en USB, que ya era producto, lo pudieras difundir, ¿no? Y me decía, ay, sí, claro, lo pones en un altavoz y ya está, y contratas, ¿no? Claro. Y ahora que recuerdo, en Pichanaki, la experiencia que tuve, hicimos los spots de radio, ¿no? Y las notas de prensa, pero los spots, lo bueno es que ya terminabas como producto, claro, listo para ser difundido. Y cuando llegó el jefe del área y escuchó los spots, porque él no había estado en el proceso, sino llegó al final, me dice, ¿y estos spots? Y le digo, ¿han sido producidos acá? Le digo, en el taller. Se quedó sorprendido porque me dice,
¿y qué? O sea, diciendo, ¿y con qué lo hicieron? ¿No? Le dije, bueno, un celular, otro celular, acá está el papelote. Ujú. Y lo único que hacía yo era decirles, ¿no? Acércate aquí, un poquito más, aléjalo, baja el volumen y nada más. Y se quedó sorprendido porque me dijo, wow, hemos gastado como 5,000 soles en pagar un spot Claro, y tú lo has hecho. Y dice, claro, y le dije, wow, me dijo. Y dije, bueno, claro. ya te dejé la experiencia, ya ahora, si gustas, esto ya puede pasar a ser difundido. Y si no, pues tú ves qué cambios le haces y ya lo tienen, los chicos lo saben hacerlo, ¿no? Claro. Eso me gustó mucho, ¿no? Dije, mira, qué genial, o sea, les dejé ya con el producto hecho y con la satisfacción de que se puede ahorrar mucho dinero. También, ¿no? Bien, seguimos la conversación con Nikita Chardín Flores. Ella es profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad Privada del Norte y estamos conversando sobre cómo estas capacidades, esto que ella ha aprendido, lo pone también al servicio de diferentes organizaciones. Nikita, hay una entrada que tienes en tu voluntariado que es acercar a las poblaciones a los medios masivos. Uh-huh. Pero también una nota, digamos, una noticia y un spot también puede servir para la misma comunidad. ¿Has tenido alguna experiencia de ese tipo, digamos? De Que la población haga algo para su propia población a nivel comunicacional. Lo que hice normalmente en el voluntariado es capacitarlos para que usen los productos, Uh-huh. ya sea a nivel de la misma organización o a partir de su localidad, o también para comunicarlo a nivel nacional, ¿no? Claro. Porque la nota de prensa básicamente, por ejemplo, en Satipo que les dicté, me sirvió mucho para no solamente hablar de nota de prensa, sino para hacer una reflexión en cuanto a la interculturalidad, ¿no? Ahí les dicté a nuestros hermanos ayánicas de la Reserva Comunal, Ayánica, Reserva Comunal Machiguenga, los fui a capacitar, ¿no? Pero encontré que dentro de ellos mismos, así como hay en Lima, ¿no? El famoso choleo, ¿no? Uh-huh. Entre ellos también, ¿no? Claro. Recuerdo una anécdota en que una guardaparque pronunció mal el español y ahí les hice una reflexión, o sea, ya me olvidé del taller y le dije, ok, ustedes acaban de reír de la mala pronunciación del español de su compañera, entonces me gustaría que también se rían de mi pronunciación del inglés. Porque mi lengua materna es el español, la lengua materna de ella es la ayánica. La segunda lengua de ella es el español, la mía es el inglés. Ustedes se han reído, ahora ríense de mí. Entonces, ok, dije, no podemos burlarnos de nosotros mismos. Claro. Dije. Entonces también los talleres sirven para reflexionar sobre nuestra interculturalidad, sobre nuestra identidad, ¿no? Y de hecho esos materiales que ellos tienen, esa capacidad que se les deja, pues sirve para que no solamente lo comuniquen entre ellos mismos, ¿no? Sino para que lo comuniquen para que tengan esas herramientas, ¿no? Claro, y de hecho es eso. Ahora, algunas personas pueden pensar que las capacitaciones es simplemente para aprender la forma, ¿no? Del estilo, de hacer una nota, o la parte más técnica del spot. En realidad se necesita de tener contenidos. Exacto. Y ahí son pertinentes, pues, que la gente conozca su realidad, Uh-huh. porque la noticia es algo que tú tienes que decir de algo que está, ¿no? Así es. No es decir, puedes saber la forma, pero si no tienes el contenido, la cosa no funciona, ¿no? De hecho, cuando yo voy a dictar los talleres, me empapo, o sea, conozco bien a qué sector, a qué población, qué es lo que me va a decir, ¿no? Por ejemplo, si es en Puerto Inca, yo sé que hay una reserva comunal, el CIRA. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, ok, tú tienes un objeto de conservación y da la casualidad que a los lugares a donde voy, pues no conocemos mucho nuestras áreas naturales protegidas, ¿no? Ni los mismos pobladores ahí Ni los locales. mismos pobladores, ¿no? Entonces digo, tú tienes un área, esa área se llama tal,
y la gran pregunta que a veces me hicieron, ¿no? Por ejemplo, en la Cordillera Escalera, en Tarapoto, ¿y de qué me sirve esa área natural protegida? ¿Y de qué me sirve el salvar al osito de anteojos en Oxapampa, ¿no? Y, a ver, dime tú. Y eso es acá hago un enlace con otras actividades que realizo, que es para mi canal en YouTube, que le dije al jefe del área, le digo, mira, para poder difundir y tener un mejor conocimiento, me gustaría que tú me digas para qué sirve la Cordillera Escalera. Y me dijo, sirve de agua para la población. Así de simple. Ok, entonces eso habría que comunicarles. Claro. Y entonces esos contenidos que se desarrollan en cada taller son con su realidad, Claro. ¿no? Con lo que ellos conocen, con lo que ellos saben, con lo que ellos más están familiarizados. Por ejemplo, cuando fui a dictar al establecimiento penitenciario Lurigancho, fui 2 veces a dictar, ahí la experiencia era comentarles, por ejemplo, sobre las áreas naturales protegidas, ¿no? Y tuve que decir, ok, ¿conoces Machu Picchu? Sí. ¿Conoces Paracas? Sí, ya, esas son áreas naturales protegidas. Ah, man, ya no sabía que se llamaba así. Sí, mira. Y les explicaba muy bien, ¿no? Entonces, todo es a partir de qué conoces previamente y a partir de ahí te digo, ok, mira, ¿qué te parece si desarrollamos esta temática, ¿no? En cada... Que de hecho difiere, ¿no? Por ejemplo, he dictado en Tumbes, he dictado en Nazca, en Arequipa, en Tarapoto, en Cusco. Por ejemplo, he ido a dictar a nuestros hermanos guardaparques de las área de conservación regional, humedales de Ventanilla, ¿no? Muy interesante, porque ahí ellos tienen, por ejemplo, madres de familia que trabajan con el junco y la totora y elaboran canastas, elaboran una cantidad de productos que muchas veces tú dices, oye, ¿y de dónde sale esto, no? Qué interesante. Mira, esto sale de un área natural protegida. Si tú dejas de proteger, mira, dejas también de ayudar económicamente a tu familia, ¿no? Sí. Por lo que cuentas, estás mucho más vinculada en un periodismo cercano digamos, a la difusión de estas reservas, pero también de cuidado del medio ambiente, ¿no? Sí. En la conservación del ambiente estoy relacionada desde el año 2004, cuando colegas profesionales, biólogos e ingenieros del Instituto Nacional de Investigación Agraria me dieron la oportunidad de hacer la primera estrategia comunicativa para una feria y un encuentro de agricultores conservacionistas, de cultivos in situ. Y para mí fue una experiencia sumamente fascinante porque el proyecto in situ solamente había sido difundido en Correo de Huancayo. Y me pidieron que lo difundiera en el comercio y en RPP. Entonces yo dije, ok. ¿Cómo coloco la nota ahí? ¿Cómo coloco la nota, no? Entonces dije, primero tengo que empaparme del tema y tengo que ya no hablar en esos términos, no de biólogo, de ingeniero, sino de términos comunicativos. ¿Cómo hago para hacer que esta noticia pueda ser atractiva para mis colegas periodistas, ¿no? Y ahí está, ahí está que uno ya pasó por prensa, radio y televisión y es tan fácil, ok, ya estás en el otro lado, en la parte institucional y es mucho más fácil cuando ya tienes esa experiencia, ¿no? Redacté una nota, previa investigación, previo cotejo de información, se redactó la nota, se aprobó y se difundió en los medios. El primero fue El Comercio, en tener la primicia. Se publicó 2 veces en El Comercio, lo publicaron 2 veces. Y después en RPP salimos en 3 oportunidades. Y después ya no paramos de salir, ¿no? En Andina, etcétera, etcétera. En varios medios que yo de verdad le agradecía mucho a Dios y decía, wow, qué gran reto me has dado. Y qué gran oportunidad, ¿no? Porque demostré que podía gerenciar, que podía lograr las metas que se me habían propuesto. Y fue algo muy hermoso, ¿no? Se difundió un cultivo muy importante para nuestro país. Y a partir de ahí yo ya escuchaba de cultivos nativos y decía, bueno,
yo puse mi granito de arena hace años, ¿no? Sí, creo que es un tiempo urgente para colocar noticias, reportajes con esa temática, ¿no? Sí. Porque de hecho tiene que ver, digamos, con toda la humanidad y tiene que ver con todos nosotros, ¿no? Y aunque siempre, de hecho, hay algunos agentes que son los que a veces explican el deterioro de ello, y a veces también hay que decirlo, ¿no? Claro. Hay que decirlo también ahí en las notas que uno hace. Ahora, normalmente, digamos, la vinculación con los medios, ya desde tu lado, siendo tú una profesional y con toda la experiencia, ¿no? En radio, en televisión, en prensa, a veces colocar una nota en un medio no es tan sencillo, ¿no? Mucho más difícil será para la gente, digamos, que de las organizaciones de los barrios, ¿no? Pero sí es importante lo que tú haces, que ellos se empoderen, que conozcan estas técnicas, para que también en su propia localidad puedan ser ellos entre comillas, una productora de noticias también, Claro, ¿no? claro. Y dependiendo de su realidad. Por ejemplo, yo les cuento una experiencia a mis estudiantes de lo que yo pasé en Otusco en el año 2013. 2013, redes sociales, ¿no es cierto? Todo ya es digital. Gracias. Pero cuando llegué a Otusco, siempre me doy mis paseos, ¿no? Por la Plaza de Armas, por el mercado, por la iglesia. Siempre estoy tomándole el pulso a la ciudad, ¿no? Y cuando fui a la municipalidad, me di con una sorpresa. Tenían un periódico mural con fotos impresas y una leyenda. Yeah. Entonces dije, en pleno siglo XXI nos estamos comunicando con fotos impresas y con leyendas. Interesante. Le tomé foto y dije, a ver, ¿por qué se produce esto? Entonces deben tener 2 canales de comunicación. Uno de ellos debe ser el Facebook para los jóvenes y este debe ser para los adultos que no tienen Facebook. Y que es necesario para la institución comunicar. Si no tiene Facebook mi público, ¿qué hago? Utilizo los medios tradicionales, ¿no es cierto? Entonces quizás eso, ¿no? No hay la necesidad de estar en medios grandes, sino de producir contenidos, como Así bien lo es, ¿no? dices, Jorge, de producir esos contenidos y de saberlos poner, por ejemplo, en un blog que es gratuito, por decir, ¿no? O como yo lo hice con mi canal en YouTube, ¿no? O sea, en ese entonces yo no estaba en ningún medio, estaba trabajando como docente y también ya en la Biblioteca Nacional, pero yo que sentí ese bichito, decía, soy comunicadora y yo quiero comunicar. Entonces decía, ok, aparte de hacer imagen institucional, aparte de hacer docencia, yo quiero hacer entrevistas. Me compré una cámara y empecé a entrevistar, ¿no? Primero fue un reportaje que hice, Humedales de Ventanilla, pero después ya hice eso fue con una cámara VHS grande, pero después ya hice con una cámara pequeñita que lo llevaba a todo lado y en la que yo soy la que entrevisto, ¿no? Y digo, cada persona, cada ser humano tiene algo que decir. Claro. Cada ser humano, sea cual fuere su actividad, aporta al desarrollo del país. No hay necesidad de ser empresario, no. El señor que vende moliente en la esquina está contribuyendo. El señor que vende tamales está contribuyendo. Todos. Entonces tengo 31 millones de posibilidades de que hablen en mi canal. Y así empecé con mis amigos, ¿no? Te voy a entrevistar sobre tal tema. Ya, cuéntame, tú... Muy bien, 3, 4, 5 minutos de entrevista y lo subí a mi canal, ¿no? Entonces, eso hacer, buscar esas posibilidades, esos canales para difundir, para comunicar y no quedarse en el intento, sino en la persistencia. Sí, creo que esa es un poco la idea, ¿no? De cómo aquello que tenemos lo compartimos, pero aquello que nuestra vocación la realizamos, ¿no? Sí. Y es posible, Claro. ¿no? Y mucho más desde la comunicación que hay tantas posibilidades y espacios ahora para hacerlo, ¿no? Así es. Pero una de las cosas, simplemente ya casi para ir terminando, Nikita, que a mí ya desde el periodismo siempre me llama la atención en la gente que todavía no se empodera en su capacidad de hacer un análisis crítico de aquello que consume como noticia, ¿no? Creo que también por ahí habría un terreno donde seguir avanzando, digamos, para que... Sí, una cosa yo produzco noticia, pero también consumo noticia. Tener algunos criterios para...
Desde mi lado siempre pienso Claro. que es necesario que también la gente no a la primera en el titular del kiosco, del periódico del kiosco, diga esto es, ¿no? Claro, sí, definitivamente también hablo de eso en los talleres, les comento, ¿no? Que definitivamente si existe ese tipo de consumo, o sea, si existen ese tipo de medios, es porque también hay gente que lo consume, ¿no? Y si hay gente que lo consume, entonces, ¿qué está pasando con nosotros? Y le digo, nosotros tenemos un poder, el poder de no ver ese medio, de no consumir ese periódico, entonces ejerzámoslo, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Leyendo. Claro. Nada más. O sea, lee, investiga, lee una obra literaria, lee y trata de apartarte un poquito y de analizar un poquito, ¿me está diciendo la verdad? Por ejemplo, y lo veo, ¿no? Hay una noticia, por ejemplo, la del joven que dijo se desplomó, se cayó, me parece. Yo lo vi completa su declaración y realmente de una partecita editaron y de ahí se empezaron a hacer toda una serie de memes, pero yo digo, pero nada les costaba ver la entrevista completa, porque ahí él sí se dejaba explicar. Después también vi a una señora en Cuarto Poder que hablaba de un combinado, que es una comida claro. que tiene varios platitos, ¿no? Chanfainita, etcétera. Y ella hablaba de un término, me parece mezcla, combinado, algo así, y se burlaron los periodistas de Cuarto Poder. Entonces decía, burlarme de una señora porque expresa eso, pero quizás de repente es entenderla en su contexto, ¿no? ¿Qué me habrá querido decir, no? O sea, más allá de burlarme del otro. Hay muchísimo por hacer en el campo de la receptividad crítica, y ahí hay muchísimo también de nosotros para ir como docentes, como hermanos, como familiares, sembrando eso, ¿no? Y es por eso que a mis estudiantes de primer ciclo de taller de comunicación y convergencia digital les impulso a que revisen repositorios académicos desde el primer ciclo, ¿no? Si van a buscar información, muy bien, quiero de Dialnet, de Tesis en Red. Primer ciclo, sí, primer ciclo. Vamos, empiecen desde ahorita a familiarizarse. Cuando lleguen a noveno ciclo, en proyecto de tesis van a estar felices, ¿no? Y así, entonces, en nuestro diario hacer, promover ese tipo de actividades, ¿no? Para que entre nosotros mismos, pues no estemos pendientes los sábados en ver el vestido que usa Gisela, ¿no? Sino de repente ver otro tipo de programas o conversar con la familia, ¿no? Como aquella broma que se hizo en el censo, ¿no? Y yo decía, pero ¿qué les pasa a las personas? Comenzaron qué horror, ¿cómo es posible que nos obliguen a quedarnos en nuestras casas? Y yo decía, ¿y por qué ese escándalo? No puedes estar tranquilo con tu familia, no sé, conversa, juega cartas. No lo sé, o sea, claro. Es que ya no se hace eso. Estás ahora en el comedor y todos están con su celular y sus redes sociales. Así ya perdimos un poco la comunicación, ¿no? Así es. Sí, definitivamente tu aporte, Nikita, empoderar a nivel comunicacional a la gente es muy, muy valioso realmente. Y bueno, felicitaciones por esto que vienes haciendo. Y además es toda una vivencia, toda una historia y un testimonio para tus estudiantes, ¿no? Que seguro lo aprovecharán. Gracias. Muchas gracias, Jorge.